Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a una sesión más de México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Sebastián Rodríguez Llamazares. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con maestría en salud pública en la Universidad de Harvard. Es médico neumólogo con alta especialidad en medicina del dormir en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es actualmente médico adscrito al Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC de dicha institución, además de trabajar en la Unidad de Cuidados Intensivos. Doctor Sebastián Rodríguez, bienvenido nuevamente. Le cedo los micrófonos para que inicie con la sesión. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de compartir un poquito de lo que hacemos todos los días. Como comentaron, yo soy médico neumólogo. Llevo ya varios años enfocado a tratar de ver cómo podemos ayudarle a los pacientes que llegan con infecciones respiratorias graves a tener mejores desenlaces en la terapia intensiva. Y pues durante muchos años eso ha sido sinónimo de trabajar con la influenza. De modo que hoy me pidieron que platiquemos un poco sobre cómo va a ser la influenza en tiempos de COVID. Pero pues antes que nada no tengo yo una bola mágica, ¿no?, que me permita pronosticar qué es lo que va a pasar. Solo nos queda saber pues qué es lo que creo que va a pasar, ¿no? Lo cual pues entonces hace de esto una plática un poco empírica y que voy a tratar de utilizar la mayor evidencia disponible a fin de que esto no sea mi opinión, sino que se convierta en algo que todos podamos utilizar como sustento. Y siempre la primera diapositiva que pongo cuando platicamos de COVID es esta, en la que pues en realidad no sabemos nada del COVID. Hace muchos años, pues cuando, varios ya siglos, con la peste bubónica, pues nosotros no sabíamos si la peste bubónica era un mal espíritu, cómo se quitaba, cómo se transmitía. Tenías que abandonar a tu familia simplemente porque a tu hijo le daba la peste bubónica, ¿no? Y ahora este es un virus que apareció en diciembre y en 2 meses nosotros sabíamos cómo se transmitía, cómo se llamaba, cuántos pelos tenía, ¿no? Y aun cuando ya sabemos mucho sobre el COVID, por fortuna la ciencia ha podido ayudarnos a saber más cosas, pues en realidad aún nos queda mucho más por saber. Entonces, gran parte de lo que hemos hecho del COVID ha sido a ciegas, o en parte guiado por otras enfermedades respiratorias agudas, y resulta que la enfermedad respiratoria aguda que más se asemeja al COVID es la influenza, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito del coronavirus. Seguramente en este mismo tenor ya saben muchas cosas del coronavirus, entonces tampoco me voy a clavar mucho, pero pues bueno, el coronavirus, acuérdense que hay coronavirus que son humanos y coronavirus que son no humanos, y no todos los coronavirus en realidad pues pertenecen a una rama pandémica, ¿no? Específicamente el SARS-CoV-2, pues si nos vino a dar en la torre, por las características que tiene. Y bueno, pues recordemos que el virus tiene una capa como de espigas. Estas espigas hacen parecer que es una corona y por eso se llama así. Y esas espigas son las proteínas S. La proteína S es la encargada de hacer que el virus se pegue a la célula, ¿no? Esa adherencia en realidad está dada por 2 subunidades, la 1 y la 2, ¿no? En el que la 1 sirve para que entre el material genético y la 2 sirve para que se pegue, ¿no?, básicamente. Y resulta que el lugar donde se pega en la célula es al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, la C2, motivo por el cual durante algún tiempo, al principio de la pandemia, pues se pensó que utilizar los inhibidores de los receptores de ACE, pues podía generar algún desenlace clínico desfavorable en los pacientes, o favorable, ¿no? Hubo muchas teorías. Hoy por hoy se sabe que no tiene nada que ver que un paciente tome losartán y tenga COVID, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que a diferencia de otros COVID, no COVID, otros SARS-CoV que han habido antes,
El SARS-CoV-2 en particular tiene mucha mayor afinidad por este receptor, lo cual lo hace entonces altamente contagioso. Incluso, como ya vimos, resulta que el receptor tiene dos subunidades que se tienen que dividir gracias a algunas proteínas, como esta tiene un nombre muy extraño, pero que definitivamente hoy por hoy es uno de los principales blancos terapéuticos para tratar de llegar al COVID, ¿no? Como está justamente este punto en el cual nosotros logramos que la proteína S se divida y entonces ingresa el COVID a las células y nosotros somos capaces de bloquear ese proceso, pues bueno, podremos bloquear al COVID. Ahora ustedes dirán, ¿de dónde se les ocurrió esta idea? Pues esta idea viene prácticamente de la influenza, ¿no? La influenza, por ejemplo, es un virus que tiene varias espigas también, ¿no? Famoso, digamos, tiene fama la hemaglutinina y la neuroaminidasa, por eso es H y N, y por eso se dan cuenta que la manera en cómo nombramos a los virus de la influenza es como influenza A, influenza B, ¿no? Y luego describimos qué proteína tiene. Si tiene hemaglutinina 1, ¿no? Y neuroaminidasa 1, pues es H1N1, y así es como vamos obteniendo el nombre de las diversas cepas de influenza, ¿no? Hemos tenido epidemias por diferentes cepas de influenza, H3N2, ¿no? H2N5, ¿no? Solo que en el 2009, pues México fue el Wuhan, ¿no? Del 2009, a través de la influenza H1N1. Y pues, como platicamos hace unos instantes, la hemaglutinina sirve para que se pegue y la neuroaminidasa lo que hace es que corta, ¿no? El motivo por el cual permite entonces que todo entre a la célula. Y de hecho el principal tratamiento de la influenza, hoy por hoy es el oseltamivir, que no es otra cosa más que un inhibidor de la neuroaminidasa, es un inhibidor del corte, ¿no? Justo como acabamos de platicar del COVID. Entonces, quizás una de las principales cosas de la influenza y lo que lo hace ser lo que es en términos de las infecciones respiratorias es su gran capacidad para mutar. Y aquí les pongo este diagrama, pues les pido una disculpa que esté en inglés, pero en realidad lo único que quiere decir es que si nosotros tenemos un virus de la influenza, se puede juntar con otro virus de la influenza y entonces mutan, entonces cambian, ¿no? De H3, ¿no? A H3N2, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso hace que ahora tus células T de memoria, que suelen ser las responsables de la nueva inmunidad, no sean inmunes, motivo por el cual tú te infectas otra vez de influenza, aunque el año pasado te haya dado influenza. Y no solo eso, el material genético que está, no solo lo de afuera, sino el material genético también es capaz de cambiar, ¿no? Lo cual hace que entonces la mutación de la influenza sea uno de sus principales problemas. Y es la explicación de por qué tenemos que vacunarnos cada año contra la influenza. No es que la vacuna no haga inmunidad o que no hagamos anticuerpos que nos permitan realmente combatir a la influenza, sino que como la influenza está cambio y cambio y cambio cada año, las vacunas se fabrican específicamente para los virus de la influenza que se cree que ese año nos van a pegar. ¿Y cómo sabemos eso? Pues resulta que la influenza tiene un patrón estacional. Es decir, en el hemisferio norte sucede en el invierno y en el hemisferio sur sucede en el invierno, pero son opuestos. Acuérdense que en Argentina la Navidad es verano, ¿no? Entonces, mientras el hemisferio sur suele estar en la temporada de influenza, nosotros no tenemos influenza y entonces nosotros podemos ir adivinando qué influenza viene a partir de las cepas que se encuentran en el hemisferio sur durante nuestro verano, ¿no? Y así es como vamos poco a poco pues haciendo mejores vacunas, más efectivas, porque tenemos mayor capacidad de predecir qué virus va a aparecer este invierno, ¿no?
De modo que si lo pensamos así, nosotros ya tenemos una idea de cómo coexisten la influenza con el COVID, porque mientras fue nuestro verano, pues ellos tenían influenza con COVID, ¿no? Entonces se van a dar cuenta que la mayoría de los estudios pues son de China, en el que pues más o menos podemos tener una idea de por dónde va la bolita. En términos específicos de la transmisión, las dos se transmiten a través de una cosa que se llaman droplets, y que no es otra cosa más que la inhalación de aerosoles. Si se acuerdan de la secundaria, los aerosoles, no es otra cosa que hacer que un pedazo de un sólido se haga pedacitos, ¿no? Y así se hace un aerosol. Y las partículas de los aerosoles quedan suspendidas y tienen movimiento browniano, ¿no? Este movimiento en zigzag que se mueve de un lado a otro, ¿no? Resulta que si a esa particulita tú le pegas agua, entonces cambian las propiedades. Y a esa aerosol que se le pega una sustancia líquida le llamamos droplet, ¿no? Entonces la manera en cómo a nosotros nos vamos a contagiar, ¿no?, ya sea de influenza o de COVID, es justamente a través de ese líquido que suele ser baba, ¿no?, saliva, que se le pega al aerosol y entonces es que nosotros lo absorbemos por la vía respiratoria. Quizá lo más importante es conocer un concepto epidemiológico que llamamos R0, ¿no? El R0 es a cuántas personas va a contagiar un contagiado. Y para que nos demos una idea, la influenza tiene un R0 usualmente, clásicamente establecido en 1.5. ¿Ah? Un individuo con influenza va a contagiar a 1.5 personas. Y quizá la enfermedad viral más contagiosa que tenemos es el sarampión, ¿no?, en el que un paciente contagia cerca de 16 pacientes. Entonces, a mayor R0, ¿no?, mucho mayor contagiosidad, y el COVID fluctúa, ¿no?, en su contagiosidad entre 1.5 y 5.7. ¿De qué depende? Usualmente de las medidas de aislamiento social que cada país haya tomado. Entonces, clásicamente, ahorita el COVID lo tomamos con un R0 de 2 a 2.5. Y ustedes dirán, pues, ¿cuál es la diferencia entre 1.5 y 2.5? Es toda la diferencia del mundo. Que fíjense cómo nosotros a la influenza le ponemos un R0 de 1.3. Fíjense que una persona contagia a una, ¿no? Otra persona contagia a otra, y así nos vamos haciendo el arbolito. Pero si ponemos un R0 de 2, una persona contagia a 2, y este a 2, y este a 2, y este a 2, ¿no? Como un sistema piramidal similar al de Mary Kay, por ejemplo, ¿no? Y con eso entonces, nosotros tenemos que, mientras que de influenza se contagiaron 56 personas, a partir de esta sola persona se contagiaron, después de 10 sucesiones, cerca de 2.056 personas, ¿no? Eso hace que, no sé, creo que alguien que es el host está usando el mouse y no puedo yo borrar lo que está poniendo. Disculpen ustedes. Entonces, bueno, en realidad, en términos simplemente de contagiosidad, pues sabemos que el COVID es mucho más contagioso, ¿no? Bueno, es la COVID, perdón. Ahora, en términos de cuadro clínico, pues ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque en realidad es que se parecen un chorro, ¿no? Son muy parecidos. Tanto la influenza como la COVID son sumamente similares al ser una enfermedad viral respiratoria, en el que en algunos estudios se ha visto que quizá las principales diferencias radican en la coriza, ¿no?, la rinorrea, la odinofagia. Estos son síntomas mucho más clásicos de la influenza, mientras que el COVID suele presentar con más frecuencia fiebre, ¿no? Pero pues la influenza también se caracteriza por un cuadro de fiebre.
Quizá el síntoma que hasta el momento hemos podido identificar como patognomónico del COVID, pues es la anosmia o la diseusia, ¿no? Acuérdense que la anosmia es la incapacidad para percibir olor, y la diseusia es la incapacidad para tener el sentido del gusto, ¿no? Y que son síntomas que no vemos en la influenza. La COVID suele presentar con mucho más frecuencia diarrea, pero la influenza también puede llegar a presentarlo. Y en general, la COVID no da vómito, mientras que la influenza sí. Entonces, todo esto es para decirles, me duele decírselos, pero así es. Pero clínicamente va a estar difícil saber si es COVID o es influenza. Y quizá donde más vamos a poder trabajar es justamente en conocer la historia natural de la enfermedad. Entonces, no sé si ustedes han percibido en su experiencia y en su exposición a los pacientes con COVID. El paciente con COVID es un paciente que se infecta, tiene síntomas y no presenta insuficiencia respiratoria hasta por ahí de más o menos el séptimo al 10º día, ¿no? El paciente con influenza, en cambio, empieza con síntomas y 3 días después empieza con síntomas respiratorios. Entonces, hasta el momento, clínicamente hablando, quien más nos puede ofrecer una ventana a distinguir entre uno y otro es el tiempo de duración de los síntomas. El COVID se incuba mucho más tiempo y permanece asintomático por mucho más tiempo comparado con la influenza, ¿no? Y pues como también hemos visto, la hospitalización por COVID es mucho más larga que la hospitalización por influenza. Les pongo, perdón que lo ponga en inglés nuevamente, pero les pongo más o menos esta historia natural del COVID, que seguramente ustedes ya también han podido ver, que es como empiezas con síntomas, ¿no? Después viene este periodo en el que tú reaccionas, ¿no? Y empiezas a presentar la fiebre y toda esta serie de cosas. Y luego de ahí puedes brincar, ¿no? Puedes quedarte como leve y ya quedarte ahí, o puedes brincar a esta famosa fase hiperinflamatoria en la que tienes la tormenta de citocinas, y que eso te puede llevar a disfunción orgánica, ¿no? Entonces, todo esto sucede en el transcurso de más o menos una semana, semana y media. O sea, si nosotros vemos un paciente con COVID, empieza con síntomas hoy, va a empezar con síntomas respiratorios en el día 7, el día 8 más o menos. Y de ahí, la insuficiencia respiratoria grave como tal se instaura en los primeros 3 días. Si nosotros vemos un paciente con COVID que ya lleva 15 días y no ha tenido síntomas respiratorios, difícilmente se va a acabar. No en cambio en la influenza. En la influenza el paciente empieza con fiebre, dolor de cabeza y demás, y a los 2 días está en el hospital con insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia clínica que hemos podido encontrar entre uno y otro. Esta misma respuesta y esta misma diferencia es lo que genera la diferencia en la manera de hacer el diagnóstico. Si ustedes recuerdan, las pruebas rápidas de influenza, por ejemplo, o las pruebas de PCR de influenza, difícilmente salen negativas. Casi siempre cuando el paciente tiene, digo, no siempre porque sí son medio maletas, pero en general es una prueba relativamente confiable, ¿no? Mientras que la prueba de COVID depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, seguramente para entonces ustedes ya también aprendieron que la prueba de PCR tiene que hacer para COVID, tiene que hacer a los 7 días de empezado los síntomas. Y ya pues entonces, ¿para qué queremos? Y ya sabemos que tenemos, ¿no? Entonces, porque si no, las posibilidades de que salga negativo y que sea un falso negativo son muy altas, ¿no? Y bueno, pues lo mismo pasa con las pruebas de anticuerpos. Si tú le haces una prueba de anticuerpos a un paciente que se acaba de infectar, pues no le va a salir positiva, porque los anticuerpos tardan 3 semanas en salir, ¿no? Entonces, simplemente como para reforzar el hecho de que la influenza suele tener un curso de enfermedad mucho más corta, ¿no? Usualmente en una semana ya se te quitó la influenza, te dolió horrible, pero la fiebre estuvo espantosa y te dolieron los huesos, pero te curaste en 8 días. El COVID, si se dan cuenta, dura 15, ¿no?
Eh, Evidentemente también han llevado esto a tratar de ver si hay algún factor de laboratorio que a mí me permita ir viendo pues digamos, cuál es la manera de predecir entre una y otra. Y pues tampoco han encontrado mucho, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que los pacientes con COVID que llegan con insuficiencia respiratoria tienen una insuficiencia respiratoria menos grave. O sea, incluso al principio de la pandemia, no sé si se acuerdan que en algún momento se platicaba que el COVID era como una gripa y no era tan fuerte como una influenza. Pues eso tiene cierta razón en el sentido de que los pacientes con influenza que acaban en el hospital usualmente tienen una enfermedad sumamente grave. Los pacientes con COVID que acaban en el hospital no siempre tienen esta parte grave. De hecho, seguramente muchos de ustedes han manejado a pacientes con COVID e insuficiencia respiratoria en domicilio, ¿no? Y los tienen con oxigenito y dexametasona en su casa, muy tranquilos, ¿no? Eso es algo que la influenza no permite. ¿Ah? Entonces, asimismo, también la coinfección bacteriana en la influenza es mucho más común. ¿Ah? En COVID la coinfección bacteriana no alcanza ni el 5%, mientras que en influenza está en cerca del 30%. ¿Ah? Motivo por el cual, si nosotros medimos procalcitonina, por ejemplo, que es específica para la infección bacteriana, digo, no súper específica, pero es lo más específico que tenemos, pues los niveles de proca suelen estar más altos en los pacientes con influenza. Y comparado, por ejemplo, el COVID, que es mucho más inflamatorio que la influenza, entonces la PCR suele estar a veces más elevada. Se han hecho también estudios para tratar de entender cuáles son las diferencias tomográficas, ¿no? Si yo por un tomógrafo puedo ver, simplemente por ver la tomografía, puedo decir si esto es influenza o es COVID, y la respuesta es que no. Si se dan cuenta, estos tres stats son iguales. Les podría decir cuál es COVID y cuál es influenza y podría confundirme y decir que son lo mismo, ¿no? Entonces, todo esto es para quitarnos, quizás desgraciadamente, la moraleja de esta clase es que no hay manera de distinguir clínicamente más que por el curso natural de la enfermedad, por la observación estrecha y la historia clínica. De ahí en fuera, no tenemos nada, ¿no? Ya llegarán definitivamente, pero hoy por hoy no tenemos ninguna herramienta que nos permita hacer el diagnóstico diferencial más allá de tomarle prueba a los dos. Sin embargo, como ya hemos visto, si yo te tomo una prueba de COVID ahorita y sale negativa, no significa que seas negativo. Entonces, el que tú tengas una prueba de influenza positiva no significa que no tengas COVID. Quizás la parte más emblemática o la razón por la cual se va a volver sumamente importante hacer la diferencia, porque tú podrías decir, esto es lo mismo, le puedo dar oseltamivir a todos, ya, ¿qué más me da distinguirlo? ¿No? Ese pensamiento es válido, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de complicarnos? Que al final de cuentas el tratamiento pues va a ser sostén y oseltamivir por la temporada epidemiológica, ¿no? La diferencia se vuelve importante en el paciente hospitalizado, específicamente por dos cosas. Uno, porque las estrategias ventilatorias en un paciente con influenza son sumamente diferentes a las estrategias ventilatorias en un paciente con COVID. No me voy a clavar con esto porque me parece que es un tema súper especializado en el que necesitaríamos una clase entera, pues, para platicar del manejo ventilatorio de uno y de otro. Pero lo que quiero simplemente platicarles es que a un paciente que tiene influenza suelo necesitar muchísima presión para ventilarlo, mucha PIP, mientras que el paciente con COVID suelo ventilarlo con presiones bajitas. Pero quizá más importante es que nosotros hemos visto un cambio en la enfermedad cuando el paciente con COVID que tiene insuficiencia respiratoria, acuérdense que no en los COVID normales no, pero en el COVID que tiene insuficiencia respiratoria, si yo le pongo esteroides, mejoro su pronóstico. Y lo que hemos visto a lo largo de los años es que si tú a un paciente con influenza le das esteroides, lo mata. Entonces,
Esta decisión clínica se vuelve sumamente importante y para poder hacer esa diferenciación, pues vamos a tener que distinguir entre tener influenza y tener COVID. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con PCR, no tenemos duda. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener influenza o tener COVID? Les puse la guía que seguimos, perdón que esté nuevamente en inglés, pero les puse la guía de influenza del 2019. Y básicamente los pacientes que tienen riesgo de tener influenza grave son todos los pacientes en los extremos de la vida, menores de 5 años, mayores de 65, las personas con inmunosupresión de cualquier tipo, las mujeres embarazadas, los pacientes con obesidad, los pacientes que viven en casas de cuidado y los pacientes que tengan comorbilidad. ¿Cuáles? Prácticamente todos. Enfermedad renal, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, enfermedad hepática, diabetes, enfermedad neurológica, ¿no? O sea, un paciente que tiene una enfermedad crónica es un paciente que tiene mucho riesgo de estar en influenza grave. Casualmente, los factores de riesgo para COVID son los mismos, excepto uno, que es ser niño. Por alguna razón que no logramos entender, el COVID le pega menos a los niños, ¿no? No sabemos por qué. Incluso, sí sabemos que los niños son uno de los principales reservorios y transmisores de la influenza, ¿no? No sabemos en realidad qué papel juegan específicamente en COVID, ¿sí? Son un misterio, ya lo iremos resolviendo, pero por lo pronto quiero que vean que los factores de riesgo son los mismos, ¿no? Y parte del problema del COVID es que hoy por hoy ni siquiera estos factores de riesgo aplican tanto. Tenemos pacientes sumamente jóvenes sin factores de riesgo que llegan a morir por COVID, ¿no? Quizá el factor de riesgo que más se ha asociado a la muerte por COVID son las comorbilidades y la principal enfermedad asociada es EPOC, ¿no? Los pacientes con EPOC tienen hasta casi 2 o 3 veces más riesgo de morir por COVID que un paciente que no tiene EPOC. Los pacientes con diabetes, los pacientes con hipertensión, todo esto que hemos venido manejando a lo largo del tiempo, pero que pues poco a poco vamos entendiendo que quizá hay muchos otros factores que no hemos analizado, ¿no? Y por último, nosotros, todos los aquí presentes somos población de riesgo. Cerca del 10% de todos los infectados de COVID son población trabajadora en el área de la salud. México tiene una tasa muy alta de contagio en el personal de salud. Cerca del 20% del personal de salud ya ha sido contagiado de COVID. Y que eso es algo que, por ejemplo, no vemos en influenza, ¿no? Sí, la población personal de salud suele estar más expuesta a la influenza y sí es un factor de riesgo para influenza, pero la posibilidad de adquirirlo es mucho menor comparado con COVID. Ahora, en términos de mortalidad, pues aquí es donde todo el mundo empieza a pelearse en el mundo de la ciencia. No sé, creo que también el host está usando otra vez su plumón y no lo puedo borrar. Quizá lo primero que les quisiera contar es que cerca del 20% de todos los pacientes con COVID tienen coinfección con otro virus respiratorio, ya sea el de la gripa, ya sea un adenovirus, ¿no? Y si se fijan más o menos en esta tablita, ¿no? Los pacientes positivos a SARS-CoV-2 están coinfectados con virus de la influenza más o menos como en el 1% de la veces. Una de las grandes preguntas cuando hablamos de si va a haber COVID en tiempos de influenza o influenza en tiempos de COVID, como lo quieran ver, es decir, ¿qué pasa si se coinfectan? La realidad es que no sabemos. Hay muchos reportes de casos respecto a que ha existido, pues, a que sí existe la coinfección, pero no por eso sabemos algo de los desenlaces de esos pacientes con respecto a otros pacientes, ¿no? No sabemos si les va a hacer. En términos de mortalidad, si nosotros evaluamos la mortalidad neta de un paciente, de todos los pacientes con COVID, ¿cuántos van a morir? Son muy poquitos. Son cerca del 1%.
Mientras que si analizamos la mortalidad cruda de la influenza, pues es mucho más alta. La mortalidad de la influenza debe andar por entre el 3 y el 6%. ¿Ah? Y eso es mucho, pues, en términos de muerte. Sin embargo, lo que acaba pasando es que como la contagiosidad del COVID es tan alta, ese 1%, pues, como hay muchos contagios, en números netos, pues son más que los pacientes con influenza. Entonces, hoy por hoy, el estándar que estamos usando es la semana pico de muertes, ¿no?, comparada con la semana pico de muertes de influenza, ¿no? Y con esa comparación, el COVID es 20 veces más mortal que la influenza. Ahora, parte del problema de hablar de mortalidad en pacientes con COVID es que la mortalidad no está directamente relacionada a tener la infección, como sí es en la influenza. La mortalidad está directamente asociada con tener un lugar donde te puedas atender, con un adecuado sistema de soporte, ¿no? Tiene que ver también con todo el contexto y el entorno en el que vive el paciente, ¿no? Entonces cuesta mucho trabajo analizar cuál es peor. No lo sabemos. La respuesta es que no nos queremos morir ni de COVID ni de influenza, ¿no? O sea, no importa cuál de las dos, no queremos que eso pase, ¿no? Y pues de lo que se trata es de empezar a pensar cuáles van a ser las estrategias que vamos a seguir para eso. De modo que siempre hay esperanza, ¿no? Pese a todas estas cifras negras que les he platicado, de todo lo que no sabemos y todo lo, ¿no? Si nosotros vemos la incidencia de influenza en China durante la pandemia de COVID, esta es una comparación del 2019, en rojo, están los casos de influenza en el 2019, y estos son los casos de influenza en la misma semana, pero en el 2020. Entonces hay una incidencia menor de influenza debido a las medidas de sana distancia y de contención social que se mostraron en China, y eso lo vimos en todo el hemisferio sur. La influenza en nuestro verano, el sur era invierno y tenían influenza, esa influenza estuvo súper leve. Y se cree que se debe a una serie de factores. Uno, que estuvimos encerrados. Dos, que usaron cubrebocas, ¿no? Lo cual, a final de cuentas, pues genera mucho menos capacidad de contagio de la influenza misma, ¿no? Esa es quizá la razón más importante por la que cada uno de nosotros debería abogar por mantener las medidas de restricción y distanciamiento social. Justamente el hecho de que no sabemos cómo va a estar la influenza con el COVID, este es quizá el argumento más fuerte, ¿no? La coinfección de las dos. Respecto a la vacuna de la influenza, en realidad es que no sabemos cuál es el posible efecto que pueda tener la vacuna sobre tener COVID o no tener COVID. Pero sí sabemos que la vacuna salva vidas en términos de influenza. Si no es de COVID, sí es de influenza. Y tampoco podemos contestar en este momento cuál es el mejor momento para vacunar a un paciente post-COVID, ¿no? Usualmente el argumento es decir, bueno, lo vamos a hacer justo al fin, o sea, más o menos como al cumplir 15 días de haber terminado los síntomas, suena un adecuado tiempo para poner la vacuna, ya ha pasado el periodo agudo, pues. Pero si nosotros analizamos lo que nos ha pasado en años pasados, como les he venido platicando, la vacuna requiere cierta capacidad de predicción de la influenza que va a venir, ¿no? Entonces, en términos de efectividad, la efectividad de la vacuna está entre el 45 y el 55%, ¿no? Le atinamos a la mitad de los virus que decimos que van a llegar, le atinamos, ¿no? Entonces, se cubre contra la mitad de los virus de influenza que hay en esa época, pero el porcentaje de población mayor de 60 años, por ejemplo, es la población de riesgo, que se vacuna, es cercana al 56%. Eso es bajísimo, ¿no? Entonces, si nosotros realmente queremos hacer algo, o sea, conociendo que no podemos hacer algo en el momento que el paciente ya está enfermo, quizá abogar por la vacuna de la influenza se vuelve más importante que nunca, ¿no?
La verdad es que la plática es breve porque la información es poca. Me interesa mucho escuchar sus dudas, o sea, como que en qué cosas les puedo yo ayudar de estas decisiones, pues, que hay que tomar. Les dejo mi correo por si alguien no se quiere atrever a preguntar ahorita en el chat. Con toda confianza le puedo mandar bibliografía o puedo ayudarle a aclarar alguna duda. Entonces pasaremos a las preguntas. Si alguien lo quiere hacer por micrófono, adelante, no pasa nada. O si lo quiere hacer por chat, también. Muchas gracias, doctor Sebastián Rodríguez. Sin duda es un tema que ahorita está pues en el interés de todos, ¿no? Vamos a empezar. Le recordamos a nuestros participantes que si ustedes quieren expresar alguna duda o algún comentario, lo pueden hacer alzando la mano y nosotros desde aquí les activamos su micrófono. Tenemos aquí ya preguntas del chat. La doctora Rosa María Martínez pregunta, ¿a qué atribuye usted el porcentaje tan alto de infección entre el personal de salud, doctor? Pues mire, doctor, evidentemente hay miles de teorías, ¿no? Uno tiene que ver con el uso del equipo de protección personal, ¿no? Que es indispensable en tiempos de COVID. Curiosamente, el personal de salud que más salió afectado es el personal quirúrgico. Los primeros que se infectaron de COVID dentro del personal de salud no fueron el personal de la terapia intensiva ni las áreas de urgencias, son los quirúrgicos, porque metían a operar pacientes que no tenían síntomas y pues a los 3 días resultaba que tenían COVID, ¿no? Y ahí se infectaban y así empezó todo el problema, ¿no? Motivo por el cual, si algo pudiera yo reforzar es prácticamente todo el cuidado del servicio de atención clínica tiene que ser con medidas de sana distancia. Hoy por hoy sabemos que el COVID, si una persona tiene COVID leve, no una insuficiencia respiratoria, COVID leve, y yo lo estoy entrevistando en mi escritorio, no necesito el disfraz de payaso, solo necesito un cubrebocas, ¿no? Una careta, y con eso, más que lavarme las manos, no llevármelas a la casa. No necesito vestirme con 4 batas y 3, ¿no? ¿Cuándo es cuando realmente necesita a alguien toda la protección propia del equipo de protección personal? Cuando va a generar aerosoles, intubación, broncoscopía, extubación. Se acabó, ¿no? Entonces, mientras tenga usted a su paciente con cubrebocas y usted con cubrebocas, esa posibilidad se disminuye gigante, o sea, al menos del 3%, ¿no? Entonces, si usted me pregunta, ¿a qué creo yo que se debe? Creo que se debe a esta circunstancia en la que supongo en algunos lugares no hay equipo disponible y a el no uso aunque esté disponible, ¿no? Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de Rosalba. Ella pregunta, buenas tardes, doctor. ¿Hay posibilidades de que algún paciente quede como secuela anosmia por más de 4 meses? Ok. Una vez más, sabemos muy poco del COVID. La anosmia suele ser un síntoma que se resuelve en el primer mes y medio posterior a haber cesado los síntomas. Si el paciente sigue con anosmia, yo sugeriría que vaya a un otorrino. Ahora, no les puedo hablar mucho de la anosmia porque la anosmia en realidad no es mi tema ni es el síntoma que yo he seguido, ¿no? Pero como neumólogo lo que sí he seguido, por ejemplo, es la tos, ¿no? O la disnea. Y casi casi en el 80-90% de los casos, los pacientes que siguen con tos o disnea después de un mes de haber terminado los síntomas es porque tenían algo más antes de tener COVID, ¿no? Entonces, si usted me pregunta, ¿es normal que la anosmia esté a los 4 meses? Yo le diría, no es normal. Ahí habría que investigar si el paciente ya tenía anosmia o si tiene algún daño estructural que esté condicionando, ¿no? Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de San Juana Guevara. Ella pregunta, doctor, ¿cuánto tiempo después de la infección por COVID se puede aplicar la vacuna de la influenza en adultos mayores? No lo sabemos de cierto.
Sabemos que el mejor momento para poner una vacuna es después de que haya pasado una infección aguda. Entonces, bajo ese contexto, si tuvo un COVID leve, yo propondría que a partir de la fecha que dejó de tener síntomas, cuente 15 días y se la ponga. Si tuvo un COVID grave, llámese, estuvo hospitalizado, yo le pondría que una vez que salió del hospital, 30 días. Eso sería, esa es mi postura, pues, pero no hay un consenso, no estamos actuando bajo lo que el sentido común nos dicta, pues, pero no le puedo dar evidencia de que esa es la mejor manera. Y también aplica para la vacuna del neumococo, doctor, porque también aquí nos preguntaron sobre ella. Idéntico, la vacuna del neumococo y la influenza se pueden poner juntas, eso es muy importante. Luego hay quien no las quiere poner juntas, se pueden poner juntas, o sea, en brazos diferentes, pues, pero al mismo tiempo. Y en realidad yo utilizaría los mismos criterios para una u otra. Muchas gracias, doctor. Ahorita todavía no hay más preguntas en el chat. Si alguien gusta expresar alguna pregunta, nosotros desactivamos. Sí, doctor, adelante. En caso de los contagiados de COVID, es posible que en algún lugar de pérdida o disminución del olfato y gusto puede existir en forma inversa. No lo sé. No sabría decirle. Que yo sepa, no. Pero tampoco puedo poner mi cédula profesional en medio. ¿Qué porcentaje de las infecciones por COVID en el personal de salud han sido fuera del centro de trabajo? ¿Tiene alguna estadística? Mire, no lo sé. Supongo que la Dirección General de Epidemiología tiene muchos mejores datos duros al respecto. Sí hay datos, usualmente porque el personal de salud incluye los que se fueron de permiso y los que no se fueron de permiso. Entonces, hay datos al respecto. Quiero creer que en la página podemos encontrar más información. No tengo el dato en concreto. Aquí tenemos otra pregunta de Oscar Martínez, doctor. Él pregunta, ¿considera que la COVID sea una infección o puede ser una infección intrahospitalaria en algún momento? Sí, claro. Específicamente, el paciente que entra sin COVID y está al lado de alguien con COVID puede tener COVID, sí. De hecho, se cree que esa es la principal razón por la que hay coinfecciones de influenza con COVID. El paciente entra con influenza y se contagia en el hospital. Pero una vez más, eso es algo que depende mucho de cada hospital, ¿no? Y pues también si lo vemos, si lo analizamos críticamente, difícilmente un hospital va a ir por el mundo publicando que se les contagió un chorro de pacientes con COVID, ¿no? Y que tuvo estas características. Va a estar difícil generar evidencia al respecto. Creo que es muy importante que como hospital o como centro de salud o demás, tengamos la manera de poder hacer el triage o la selección de pacientes basados en su evolución y separarlos cuanto antes. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de María del Carmen Barrera. Ella pregunta, ¿los pacientes que sufren alergias tienen más riesgo de contagio por COVID? Hoy por hoy la alergia no es un factor de riesgo para una enfermedad viral. Usualmente lo que sucede es que el paciente con alergia, cerca del 30% de los pacientes atópicos tienen asma. Entonces, el asma se dispone a poder presentar infecciones más graves de influenza. De COVID, fíjate que no tenemos grandes estudios todavía que nos digan que el asma es un factor de riesgo para COVID, pero sí lo es para influenza. ¿Y usted cuánto tiempo después de la infección por COVID se puede aplicar la vacuna de influenza en los mayores? Ya quedó respondido. Así es. Aquí tenemos otra de Marta Barrientos. Ella pregunta, ¿la reinfección en la COVID en qué porcentaje se espera o será para todos los pacientes que han padecido COVID? ¿Otra vez, perdón? Sí, que si la reinfección por la COVID, ¿en qué porcentaje se espera? O que si a todos los pacientes que han padecido COVID es más probable que se reinfecten, doctor. Miren, la reinfección por COVID ha pasado en 25 personas en todo el mundo.
hay toda una serie de chismes respecto a la inmunidad y cómo no generas inmunidad y cómo te vuelves a infectar y todo el asunto. Mi opinión hasta el momento es que todo paciente que parece que está infectado tuvo un problema en el diagnóstico de la primera o el segundo cuadro. Casi siempre, porque, digamos, como neumólogo me llegan las reinfecciones y casi siempre la primera no era o la segunda no era. ¿No? Evidentemente, la COVID se parece a una enfermedad infecciosa, ¿no? Viral, ¿no? Que puede tener falsos positivos y falsos negativos con la PCR, ¿no? Entonces, hoy por hoy, la reinfección por COVID es un tema de debate. No podría yo ponerles una postura ni ofrecerles cifras, ¿no? No quiero ir por el mundo diciendo que no existe, porque seguramente sí va a existir, pero sabemos mínimo de ello. Tan poquito sabemos que deberíamos no tener miedo, porque parece que ahora todos tenemos miedo de que nos vuelva a dar COVID, y eso es algo que no ha estado pasando, ¿no? No hemos estado reinternando pacientes por COVID. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta del Centro de Salud de Matamoros. Preguntan, ¿qué tan común es la aparición de secuelas endocrinológicas en COVID, especialmente la tiroiditis? ¿Qué tan común es que, perdón? La aparición de secuelas endocrinológicas en COVID, especialmente la tiroiditis. Una vez más, tenemos probablemente 5 o 6 meses de experiencia en seguir pacientes con COVID. Sabemos muy poco de las consecuencias. Hoy por hoy, de manifestaciones endocrinológicas, yo no he leído nada. Que yo no lo haya leído no significa que no existan o que no estén reportadas. Durante, no sé por qué en las redes sociales, la fibrosis empezó a ser un problema. La realidad es que los pacientes que han estado intubados, como todo paciente en el cuidado crítico, quedan con debilidad muscular y requieren rehabilitación. Y la rehabilitación les permite la reversibilidad de los síntomas. Hoy por hoy sabemos que los pacientes con influenza grave, intubados al borde de la muerte, que se salvan y salen de la terapia intensiva, no quedan con secuelas pulmonares funcionales. No habría ningún argumento para pensar que el COVID sí va a dejar secuelas. Estamos estudiando. No puedo yo decir categóricamente que no hay secuelas, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que no es lo más común. O sea, no es como que ahora tengamos que considerar que todo paciente con COVID tiene secuelas. Eso es falso. Recuerden que todas las huellas radiográficas de una neumonía duran más de 6 semanas. Si yo tengo neumonía hoy y me toman un TAC en un mes, voy a seguir con huellas de neumonía aunque ya no tenga neumonía. Todos los controles radiográficos de una neumonía se deben de tomar 3 meses después del evento para poder realmente valorar si hay algo residual. Y lo que se ha visto en las cortes longitudinales de influenza es que si ustedes toman la tomografía no a los 3 meses, sino a los 6 meses, no hay rastro de que hubo influenza. Motivo por el cual tendríamos que ser más pacientes en hacer los protocolos de seguimiento de nuestros pacientes post-COVID. ¿Okay? Muchas gracias, doctor. Ajá. Aquí tenemos... COVID, sí, adelante, doctor, adelante. Dicen, en las unidades COVID, ¿cómo se van a tratar juntos estos pacientes? No se deberían tratar juntos, no en la unidad COVID. Eso es parte del problema que tenemos, ¿no? Deberíamos de poder segmentar a los pacientes. Se requiere usar equipo completo de protección para la toma de muestra en pacientes que no están intubados. Equipo completo es cubrebocas, careta y guantes. Se acabó, ¿no? Así de fácil, no más. Un paciente después de 21 días con PCR positiva, ¿él sigue siendo portador e infectante? Okay. Eso es algo muy importante. La prueba de PCR, todas las pruebas de PCR que ustedes quieren hacer,
Sirven para hacer el diagnóstico, pero son patéticamente malas para hacer el seguimiento de la infección. La PCR lo que hace es que agarra un cachito del virus y si lo reconoce, dice que es positiva. De modo que si el virus está vivo, ¿no? Lo reconoce, pero si el virus está muerto y desintegrado en pedacitos, y uno de esos pedacitos, la ceniza del virus, pues, acaba pintando, la prueba va a salir positiva. Y no por eso el virus está vivo. Y no por eso el paciente es infectante. Y no por eso, ¿no? El paciente sigue teniendo coronavirus. Ustedes se van a dar cuenta que van a tener pruebas positivas de PCR en pacientes post-COVID hasta 3 meses. Y el pobre individuo sigue encerrado a PDMS sin poder abrazar a su hijo porque el doctor le dijo que sigue siendo contagioso. Entonces, recuerden, la prueba de PCR se hace para hacer el diagnóstico. Una vez que se hace el diagnóstico, se cuentan 10 días a partir de la prueba si el paciente está asintomático o 10 días después o 14 días si el paciente está asintomático y después de ese momento el paciente ya no infecta, independientemente de cómo salga su prueba. Eso es muy importante. Buenas tardes. Una pregunta. El tratamiento para COVID e influenza. No tenemos tratamiento para COVID. Eso es lo más difícil de aceptar. Como doctores, lo que somos más malos es en decir que no sabemos. Y decirle al paciente, oye, no tengo un tratamiento para ti, es algo que cuesta mucho trabajo. Es una plática que hay que practicar. ¿Ah? Y la respuesta correcta es, no hay tratamiento para el COVID. Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar tratamiento para sus síntomas. Y si su síntoma es tos, le das tratamiento para tos. Si su síntoma es fiebre, le das tratamiento para la fiebre. Si lo que tiene es diarrea, le das tratamiento para la diarrea. ¿Ah? Pero ya vimos que todo este combo de hidroxicloroquina, ivermectina, citromicina, no sirve. No sirve para matar el COVID. No tendría por qué darse. La coinfección bacteriana en COVID es menor al 5%. No se justifica dar un tratamiento antibiótico porque tiene COVID, sin importar el grado de la neumonía. ¿De acuerdo? No tendríamos por qué prescribir antibiótico o una infección viral. De modo que la respuesta correcta es tratamiento sintomático más oseltamivir. ¿No? Ese sería el tratamiento para una influenza o un COVID. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de Antonio. Él nos pregunta, ¿los pacientes que se recuperaron después de estar en la unidad de cuidados intensivos con intubación prolongada, recuperan su capacidad respiratoria al 100%? Y si sí, ¿en cuánto tiempo? Ok. Fijar la expectativa del paciente es lo más importante. El paciente está acostumbrado a salir del hospital, ¿no? Como si fuera una apendicitis, y a la semana estar caminando y trabajando. En un paciente que estuvo en la terapia intensiva durante 15 días, eso no pasa. El paciente que estuvo en una terapia intensiva probablemente va a volver a sus actividades diarias después de 4 a 6 meses. ¿Por qué? Por la fuerza, la debilidad, la parte anímica también es muy importante, ¿no? Es un choque fuertísimo, estar con miles de alarmas, ruidos, luces, ¿no? Entonces, me cuesta mucho trabajo decirte el 100%, porque o sea, lo que quiero que vean es, los síntomas residuales de estos pacientes no son directamente relacionados al COVID, están directamente relacionados al tiempo de estancia en terapia intensiva. Si tú estuviste en terapia intensiva durante 2 semanas por un choque séptico, por una peritonitis, por un apéndice que se rompió, vas a batallar igual que si estuviste 15 días por COVID. ¿Me explico? Entonces, tiene que ver con el síndrome post-UCI, que es el tiempo que estuviste inactivo, ¿no? El síndrome de estrés postraumático que puede tener el paciente, ¿no? O sea, no tiene que ver con la actividad del COVID. ¿No? ¿Es mejor esperar por la vacuna tetravalente o aplicar la trivalente del sector salud? Creo yo que si eres un paciente que está expuesto a pacientes, lo mejor es protegerte ya. ¿No? Y yo me pondría la trivalente como ya lo hice, la verdad. ¿No?
Pero ese es mi opinión. Dice... Aquí tenemos otra pregunta, doctor, de Laura. Ella pregunta, ¿hay algún protocolo que señale que a los pacientes que tienen COVID grave debe hacérseles vaciloscopías? no hay ningún protocolo. Hay una frase ancestral de la tuberculosis que dice que los feos no se juntan con los mugrosos. Y es porque la tuberculosis difícilmente se coinfecta con alguien más. Siempre va a haber un caso de una tuberculosis que se infectó de algo más. Pero las tuberculosis en general se quedan con tuberculosis y nada más. ¿Ah? Entonces, es mucho más común la coinfección de COVID con hongos, igual influenza, específicamente Aspergillus, más que tuberculosis. Entonces, así un protocolo para toma de vaciloscopías en pacientes. No. Ahora, le voy a decir que sí es muy común. Lo que es común es que llega un paciente con hemoptisis un mes y medio después de un COVID, ¿no? Alguien le dijo que tenía COVID y entonces ahora empezó a toser sangre y todo el mundo dice que ahora tose sangre porque el COVID no se le ha quitado, ¿no? La hemoptisis no es un síntoma de COVID, la hemoptisis se tiene que abordar como la hemoptisis que es, ya sea tuberculosis, cáncer de pulmón, hemorragia alveolar, lo que sea que tenga, ¿no? Entonces, el punto es que cuando alguien tuvo COVID, lo ponen en la cubeta del tiene COVID, ¿no? Y de ahí no sale. No puede tener otra cosa que no sea COVID. Y hay que pensar que el COVID es una infección viral que dura 15 días y vámonos, se acabó, ya, ¿no? Hay que seguir buscando las otras cosas por las que la gente está enferma. Dice, un paciente asintomático positivo con prueba de PCR, ¿después de cuánto tiempo puede tener contacto con sus familiares sin las medidas de seguridad y higiene? La respuesta es, a partir de la fecha de inicio de síntomas, hay que contar 14 días. Después de 14 días, el paciente ya no es contagioso. Si el paciente, en vez de haber tenido un COVID leve, tuvo un cuadro de gravedad, usualmente lo que hacemos es contar 14 días a partir del alta hospitalaria. ¿Okay? ¿Cuáles son las personas con mayor riesgo de mortalidad por COVID? Híjole, me encantaría saberlo. Pero en general los pacientes con diabetes, hipertensión y EPOC son los que han mostrado mayor proclividad a tener casos de mortalidad. ¿Un paciente con asma y padeció neumonía puede reinfectarse por neumonía con influenza o COVID-19? Acuérdense que la reinfección por COVID es rara. La reinfección por influenza es súper común. No en el mismo periodo epidemiológico, pero si tuviste influenza en diciembre pasado, puedes tener influenza ahorita en noviembre. Porque acuérdense que el virus muta, ¿no? Independientemente de si tiene eso o no. El tipo de sangre juega un papel importante para contraer COVID o nada que ver. Para ser sincero, no hay ningún estudio que establezca que el tipo de sangre tenga algo que ver en el pronóstico. No uno que yo haya leído. No lo sé. ¿No? En este momento yo no puedo ir por la vida diciendo categóricamente que no a nada, pues, porque no sé nada del COVID. ¿No? Sé lo que he leído. Que yo sepa, no hay reportes al respecto. ¿No? El tratamiento de ivermectina y acitromicina ya no está indicado, ya no está indicado. La ivermectina no sirve para COVID, la acitromicina no sirve para COVID, ya. La hidroxicloroquina no sirve para COVID. ¿No? La dexametasona sí sirve solo para los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria. Muchas gracias, doctor. Tenemos muchas felicitaciones, doctor, por su ponencia. De hecho, nos piden que lo invitemos de nueva cuenta para tratar algún otro tema, ¿no? No sé si usted tenga algún otro comentario, doctor, algo que se nos haya pasado, a lo mejor alguna pregunta que que no se le haya preguntado, quiera agregar, doctor Sebastián. Pues quizá yo agregaría el dióxido de cloro. Y junto con el dióxido de cloro, cualquier otra terapia empírica. Yo se lo quiero poner así. O sea, yo hoy vengo con todo el peso y les digo no a la hidroxicloroquina y yo estuve lanzando el protocolo de hidroxicloroquina. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que nosotros vemos
tiene que estar sustentado en algún nivel de evidencia, en ciencia, pues, ¿no? Y hoy podemos decir que la hidroxicloroquina no, porque ya hicimos un estudio que dice que no sirve. ¿Ah? Dar un tratamiento fuera de un protocolo de investigación es irresponsable. Y el que nosotros estemos dando aspirina, anticoagulantes, esteroides fuera de tiempo, de cloro, cualquier otra sustancia, así sea el té de tila, fuera del contexto de una, digamos, fuera del contexto de un protocolo de investigación, digamos, es un problema del acto médico, ¿no? Entonces, la realidad es que nos tocan muchas complicaciones por el dióxido de cloro, ¿no? Porque no está bien sustentado ni siquiera a ceros y secuencias. Entonces, pues simplemente entendemos que todo esto viene de la buena fe. Nadie quiere arruinar a nadie, ni fregar a nadie. Todos queremos ayudar y queremos ayudarle a nuestros pacientes. Y créanme que comprendo la impotencia de no tener algo que darle, ¿no? De estar desesperado y llorando porque no puedes ayudarle a alguien, ¿no? Pero no tenemos las respuestas y hay que ser muy honestos con nuestros pacientes y sus familias y decirles, no tengo la respuesta. Muchas gracias, doctor Sebastián. ¿Gusta poner nuevamente sus datos, doctor, para que, si Sí. alguno de nuestros médicos quiere, lo pueda contactar? Le recordamos que esta sesión está siendo grabada y dentro de una semana más o menos va a ser subida a nuestra plataforma. De igual manera, ya les subimos en el chat el link para la asistencia, para que no se les olvide tomar asistencia. Y bueno, sin más, doctor Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, es un honor tenerlo aquí en México contra el COVID. Y bueno, esperamos que nos acompañe en otras ponencias en un futuro, doctor. Un gusto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias a todos. Que pasen una buena tarde. Hasta luego.